Y si todo lo que has soportado hasta hoy no fue castigo, sino preparación, mientras el mundo te enseñó a luchar por un lugar bajo el sol, el cielo te estaba forjando para ocupar un espacio completamente distinto, uno que no se conquista con fuerza, sino con rendición. Lo que llamaste fracaso, Dios lo llamó fundamento. Lo que nombraste pérdida, Él lo vio como liberación de lo que ya no servía a tu destino. No estás atrasado, no llegaste tarde, no perdiste tu momento. Estás exactamente donde debías estar para que la mano divina te desplace, sin que tengas que empujar puertas que Él ya abrió desde la eternidad. Elena G. de White nos recuerda con firmeza que Dios no lleva a sus hijos por caminos cómodos, sino por rutas que revelan su carácter y desnudan toda falsa seguridad. Cada valle oscuro por el que caminaste no fue abandono, fue escuela. Cada noche interminable no fue silencio divino. Fue el momento en que Él más cerca estuvo, esculpiendo en ti la capacidad de sostener lo que viene. Porque lo nuevo que Dios tiene preparado no cabe en tu vieja estructura. Necesitaba ser ensanchado, quebrantado en las áreas donde aún confiabas en ti mismo, vaciado de las voces que te dijeron quién eras, para que finalmente puedas recibir la identidad que Él siempre vio en ti antes de que nacieras. Pero ahora viene la pregunta que quema. ¿Cuándo termina la espera y comienza el cumplimiento? ¿Cómo distinguir entre paciencia divina y conformismo humano? ¿Será que el nuevo lugar al que Dios te lleva requiere que sueltes incluso las promesas que creías entender, para que Él te entregue algo más grande que tu propia interpretación? Porque hay puertas que no se abren con oración repetitiva, sino con obediencia silenciosa. Hay tierras prometidas que no se conquistan con guerra, sino con adoración en medio de la incertidumbre. ¿Estás dispuesto a que Dios redefina el lugar que pediste? ¿O sigues exigiéndole que cumpla según tu mapa? En los próximos minutos no voy a darte fórmulas mágicas ni fechas proféticas, pero sí voy a mostrarte las señales bíblicas y los principios que Elena G. de White dejó plasmados sobre cómo Dios anuncia transiciones, cómo prepara corazones antes de mover circunstancias, y por qué el sufrimiento que hoy termina no significa que el camino será fácil, sino que será glorioso. Vas a entender por qué el enemigo intensificó los ataques justo ahora, por qué sentiste esa paz inexplicable en medio del caos, y qué significa espiritualmente cuando Dios cierra ciclos sin tu permiso. Al final de este video tendrás claridad, no confusión, dirección, no duda, y sobre todo, una certeza profunda de que tu historia no terminó en el desierto. Apenas está por comenzar en la tierra que fluye leche y miel. Si algo en estas palabras hizo eco en tu espíritu, si sentiste que este mensaje llegó en el momento exacto, no lo guardes. Compártelo con alguien que también necesita saber que su sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Suscríbete porque lo que viene en este canal no es motivación vacía, es revelación bíblica que transforma destinos. Y ahora sí, entremos juntos en lo que Dios quiere decirte hoy. Porque tu nuevo lugar ya tiene tu nombre escrito en la puerta. Hay puertas que no hacen ruido al cerrarse. Se van en silencio, llevándose contigo pedazos de lo que creías ser tu futuro. Un día simplemente miras atrás y ya no están. Solo queda el eco de lo que pudo haber sido. Y la pregunta que nadie responde. ¿Por qué Dios permite que se cierre lo que yo tanto pedí que se abriera? Porque existe una diferencia brutal entre lo que tú pides y lo que tu destino necesita. Y Dios no negocia el segundo para complacer el primero. ¿Cuántas veces confundiste un no divino con abandono, cuando en realidad era protección disfrazada de desilusión? Elena G. de White recuerda que Dios guía a través de cierres tanto como de aperturas, y que su silencio también es lenguaje. Lo que ella vio con claridad es que el cielo no cierra para castigar, sino para redirigir. No retira para empobrecer, sino para vaciar manos que cargaban peso muerto. Cada puerta que se cerró sin tu permiso fue una misericordia anticipada, porque detrás de ella había un camino que te hubiera desviado del lugar donde tu nombre ya estaba escrito. Dios no te quitó nada. Te salvó de algo que lucía como bendición, pero que en realidad era trampa disfrazada de oportunidad. Ahora miras el vacío y te preguntas si perdiste tu momento. Pero el vacío no es ausencia. Es el espacio que Dios necesita para construir lo que no cabía en tu vida.
llena de ruido y de cosas que creías importantes. Lo que nombraste fracaso fue la demolición necesaria antes de la edificación. Lo que llamaste retraso fue el tiempo exacto en que Dios alineaba personas, circunstancias y tu propio corazón para que cuando la puerta correcta se abra, tú ya no seas el mismo que empuja con desesperación, sino el que entra con autoridad silenciosa. Respira, vuelve a este punto, porque lo que sigue cambia todo. Hubo noches en que lloraste sin saber por qué, días en que el cansancio no era físico sino del alma, momentos en que hasta la oración se volvió mecánica porque ya no sabías qué más decirle a un Dios que parecía sordo. Pero justo ahí, en ese lugar donde tu fe parecía ceniza, estaba ocurriendo lo más importante. Tu voluntad finalmente dejaba de pelear con la voluntad divina. Porque Dios no puede llevarte a un lugar nuevo mientras tú sigas aferrado al mapa antiguo. Tenía que dejarte caminar en círculos hasta que te cansaras de tu propia dirección y finalmente soltaras el control. Pero si el cierre fue necesario, ¿qué significa cuando el peso empieza a ceder y una paz inexplicable invade el pecho justo en medio del caos? Existe un momento invisible que casi nadie nota. Es cuando el dolor deja de doler igual. No es que la situación haya cambiado, es que algo dentro de ti ya no responde con la misma desesperación. Sigues en el mismo desierto, pero tu sed ya no es la misma. Sigues esperando, pero la angustia se convirtió en algo parecido a la quietud. Eso no es resignación. Eso es señal de que Dios terminó de trabajar en tu interior y ahora está por mover lo exterior. Sentiste esa paz que no tiene explicación lógica, esa calma en medio de la tormenta que no pediste, pero que llegó como si alguien hubiera apagado el ruido del mundo. Elena G. de White enseña que la paz divina no llega como recompensa al final del camino, sino como equipamiento en medio de la jornada. Esa paz inexplicable que irrumpe en tu pecho mientras todo sigue igual afuera, es la firma de Dios diciéndote: ya terminé de prepararte, ahora prepárate para ver cómo yo preparo todo lo demás. No es coincidencia que justo cuando dejaste de pelear por tus derechos, el cielo comenzó a pelear por ti. No es casualidad que cuando finalmente soltaste el control, las cosas empezaron a moverse sin tu esfuerzo. Porque hay batallas que Dios no puede ganar por ti, hasta que tú dejes de intentar ganarlas por tu cuenta. Cada vez que te lanzaste a abrir puertas con tus propias manos, Él tuvo que apartarse y dejarte aprender que la fuerza humana no mueve montañas espirituales. Pero cuando te quebraste, cuando admitiste que no podías más, cuando dejaste de fingir fortaleza que no tenías, ahí fue cuando Él pudo entrar con su poder, sin que tu ego le estorbara. El quebrantamiento no es destrucción, es el cincel que quita todo lo que impide que Dios te use. Escucha lo que calla. No pases por alto este fragmento. ¿Recuerdas esa promesa que te hizo hace años? Esa que repetías en la madrugada como si fuera ancla. Esa que con el tiempo dejó de consolarte porque parecía mentira disfrazada de esperanza. Pues bien, Dios no olvidó. Lo que pasó es que tu interpretación de la promesa era pequeña comparada con lo que Él realmente tenía en mente. Tú pediste un trabajo. Él preparó una plataforma. Tú pediste restauración. Él diseñó resurrección. Tú pediste salida. Él construyó destino. Y todo este tiempo que llamaste demora fue en realidad de expansión de tu capacidad para recibir algo que hace 3 años te hubiera destruido por inmaduro. Si Dios retrasó lo prometido, ¿será que lo prometido era más grande de lo que tu fe podía cargar en aquel momento? El enemigo no ataca lo que ya está muerto. Solo intensifica la guerra contra aquellos que están a punto de cruzar al otro lado. Si en los últimos meses sentiste que todo se desmoronaba al mismo tiempo, que los ataques venían de todos los frentes, que hasta las personas más cercanas te fallaron, eso no es señal de maldición. Es confirmación de que estás en la recta final antes del cumplimiento. El infierno no desperdicia munición en batallas perdidas. Solo se desespera cuando sabe que está por perder un hijo de Dios, que finalmente entendió su autoridad. ¿Por qué crees que justo ahora, cuando estabas más cerca que nunca, llegó la prueba más dura? Elena G. de White advierte que el enemigo observa cada movimiento del pueblo de Dios y que sus ataques más feroces siempre preceden las victorias más grandes.
Lo que ella dejó claro es que Satanás no tiene poder para detenerte, pero sí tiene permiso para probarte. Y esa prueba tiene un propósito divino: revelar de qué estás hecho antes de que Dios te coloque en un lugar de influencia. Porque donde Dios te va a llevar, no puedes entrar con dudas sin resolver, con heridas sin sanar, con rencores guardados o con una fe que se tambalea al primer viento. El nuevo lugar exige un nuevo tú. Y la prueba final es el examen de fuego que certifica que ya no eres el mismo. Cada ataque que soportaste sin renunciar fue una medalla invisible que el cielo colgó en tu pecho. Cada noche que lloraste pero amaneciste adorando fue un acto de guerra espiritual que destruyó fortalezas en lugares que ni siquiera ves. Cada vez que el enemigo esperaba verte rendido y en lugar de eso te vio de rodillas, perdió autoridad sobre tu vida. Porque la adoración en medio del dolor es el arma más poderosa que existe. No es resignación, es declaración de que Dios sigue siendo Dios, aunque todo diga lo contrario. No huyas de este punto. Esto es clave. Piensa en Job. Todo perdido, cuerpo destruido, amigos acusándolo, esposa pidiéndole que maldiga a Dios y muera. Pero en medio de la ceniza, Job dijo algo que partió la historia en dos. Aunque él me mate, en él esperaré. Esa no es fe ciega, es fe probada en fuego y convertida en oro puro. Y Dios no solo restauró lo que Job perdió, le dio el doble, porque un corazón que adora en el infierno merece recompensa del cielo. Tu historia no terminó en el valle, apenas está por comenzar en la cima, pero tenías que pasar por el valle para aprender a administrar la cima sin perder la humildad. ¿En qué momento tu adoración dejó de depender de las circunstancias y se convirtió en identidad, en algo que haces aunque nada cambie? Hay algo que nadie te dice sobre los milagros. No llegan para rescatarte del proceso, llegan para confirmarte que el proceso cumplió su propósito. Dios no interrumpe la escuela antes del examen final. Deja que llegues al límite exacto donde tu fuerza termina y la de Él comienza, porque solo ahí aprendes la diferencia entre esfuerzo humano y poder divino. Cuando finalmente el milagro llega, ya no lo recibes como mendigo desesperado, sino como hijo que reconoce la mano del Padre. ¿Cuántas veces pediste el milagro para evitar el desierto? Cuando el desierto era el único lugar donde podías conocer al Dios del milagro. Elena G. de White enseña que Dios forma el carácter en la adversidad, no en la comodidad, y que cada prueba superada es una lección de eternidad grabada en el alma. Lo que ella vio con claridad profética es que el pueblo de Dios no se prepara para el cielo en días de victoria fácil, sino en noches de lucha solitaria, donde solo la fe sostiene. El desierto no es castigo, es universidad espiritual. Cada día sin respuesta fue una clase de confianza. Cada promesa demorada fue un entrenamiento de paciencia. Cada puerta cerrada fue una lección de rendición. Y cuando finalmente cruces al nuevo lugar, llevarás contigo un diploma invisible, que el mundo no ve, pero que el cielo reconoce. Porque Dios no te está llevando a un lugar nuevo, para que sigas siendo el viejo tú, con bendiciones nuevas. Te está transformando en alguien completamente distinto. Alguien que ya no mide su valor por lo que tiene, sino por a quién pertenece. Te está vaciando de la necesidad de aprobación humana para llenarte de la certeza de identidad divina. Te está quitando la sed de aplausos para darte hambre de su presencia. Y cuando ese proceso termina, el lugar nuevo ya no es un destino geográfico. Es un estado espiritual donde vives en paz, aunque nada externo haya cambiado todavía. Respira hondo. Regresa aquí si es necesario. Hubo un momento en que creíste que Dios te había olvidado. Veías a otros avanzar mientras tú seguías estancado. Veías promesas cumplirse en vidas ajenas, mientras la tuya parecía congelada en el tiempo. Pero lo que no viste es que Dios tiene un reloj distinto para cada destino, y que tu tiempo no es castigo sino precisión divina. Porque lo que Él tiene para ti no puede llegar antes de que tú estés listo para no destruirlo con inmadurez, para no perderlo por orgullo, para no desperdiciarlo por falta de carácter. Cada día de espera fue un día de preparación interna que nadie ve, pero que hace toda la diferencia cuando finalmente lo prometido se materializa.
si el tiempo de Dios es perfecto? ¿Por qué insistes en forzar puertas que Él aún no ha abierto porque sabe que del otro lado hay algo para lo cual todavía no estás listo? La Biblia está llena de hombres y mujeres que recibieron promesas y tuvieron que esperar décadas antes de verlas cumplidas. Abraham esperó 25 años por Isaac. José pasó 13 años entre la cisterna y el palacio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido rey y tuvo que huir como fugitivo durante años antes de sentarse en el trono. En cada caso, la promesa era real, pero el tiempo entre la promesa y el cumplimiento fue el espacio donde Dios forjó el carácter necesario para sostener el destino. ¿Te diste cuenta de que todos los grandes hombres de Dios pasaron por un desierto largo antes de entrar a su tierra prometida? Elena G. de White subraya que la espera obediente no es tiempo perdido, sino inversión eterna en formación de carácter. Lo que ella comprendió es que Dios no tiene prisa porque Él ve el final desde el principio y sabe que un día de retraso hoy puede evitar una década de dolor mañana. Cada vez que te desesperaste por la demora, Él estaba salvándote de un error que desde tu perspectiva limitada no podías ver. Cada vez que lloraste por una puerta cerrada, Él estaba protegiéndote de un camino que lucía hermoso, pero que terminaba en destrucción. La espera no es crueldad divina, es sabiduría paternal que te ama demasiado como para darte algo antes de tiempo. Porque hay bendiciones que vienen con responsabilidades, y si no estás preparado para la responsabilidad, la bendición se convierte en maldición. Un negocio próspero en manos inmaduras termina en ruina. Una plataforma grande sin humildad alimenta el ego y destruye el alma. Una relación correcta en el momento equivocado se convierte en cárcel emocional. Dios no retiene para dañarte. Protege tu futuro de tu presente impaciente. Y todo este tiempo que llamaste injusto fue en realidad el amor más puro, esperando que madures lo suficiente para no destruir lo que tanto pediste. Escucha esto con atención. No pases de largo. ¿Recuerdas cuando orabas con desesperación? Cuando negociabas con Dios? Cuando prometías cambiar si Él te daba lo que pedías? Pero Dios no negocia. Transforma. No quiere tu promesa de cambio. Quiere tu rendición total. Y cuando finalmente dejaste de negociar y simplemente te entregaste, ahí comenzó el verdadero milagro. Porque Dios no busca siervos que le sirvan por interés. Busca hijos que le amen sin condiciones. No quiere adoradores de bendiciones. Quiere adoradores de su presencia. Y el desierto es el único lugar donde se revela la diferencia entre los dos. Cuando tu adoración ya no depende de lo que Dios te da, sino de quién Él es, ¿qué cambia en tu manera de esperar? Existe un versículo que pocos entienden en su profundidad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice que tú harás con su ayuda. Dice que Él hará cuando tú finalmente sueltes. Porque hay puertas que solo se abren cuando dejas de empujarlas. Hay batallas que solo se ganan cuando dejas de pelear. Hay provisiones que solo llegan cuando dejas de buscarlas con ansiedad. Dios no compite con tu esfuerzo. Espera que tu esfuerzo se convierta en consagración. Que tu lucha se transforme en confianza. Que tu ansiedad ceda lugar a la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas veces tu propia fuerza impidió que la fuerza de Dios actuara? Elena G. de White afirma que la verdadera fe no es ausencia de acción, sino acción nacida de comunión, no de desesperación. Lo que ella vio es que muchos creyentes trabajan para Dios sin trabajar con Dios, y terminan agotados produciendo resultados vacíos. El trabajo consagrado no es menos trabajo, es trabajo ungido, donde cada paso está alineado con el cielo. Y cada esfuerzo está multiplicado por poder divino. No se trata de dejar de hacer. Se trata de dejar de hacer desde la ansiedad y empezar a hacer desde la obediencia guiada. Porque cuando Dios dirige, Él también provee. Cuando Él abre la puerta, también entrega la llave. El problema nunca fue que trabajaras mucho. El problema fue que trabajabas en la dirección equivocada con el combustible equivocado. Corrías sin saber hacia dónde. Luchabas sin saber por qué. Construías sin confirmar si ese era el terreno que Dios te señaló. Y ahora, después de tanto agotamiento, finalmente aprendiste la lección más cara.
que 1000 pasos en la dirección correcta valen más que 10,000 pasos en el rumbo equivocado, que una puerta abierta por Dios vale más que 100 puertas forzadas por ti. Vuelve aquí. Este es el punto de quiebre. Piensa en tu vida hace 5 años. ¿Cuántas batallas peleaste que hoy ni siquiera recuerdas? ¿Cuántas urgencias que resultaron irrelevantes? ¿Cuántas puertas que forzaste y que con el tiempo agradeciste que no se abrieran? Ahora mira el presente. ¿No será que lo que hoy te parece urgente mañana será otro recuerdo de algo que Dios te ahorró? ¿No será que esta prueba que parece interminable es en realidad el capítulo final de una historia que está a punto de cambiar completamente? Porque justo cuando el dolor llega al límite, cuando sientes que no puedes más, es exactamente ahí donde Dios dice: ahora sí estás listo para lo que preparé. Si el sufrimiento llegó a su fin, ¿qué significa el silencio que viene justo antes de que Dios hable y todo cambie? Hay un silencio de muerte y hay un silencio de gestación. Uno anuncia el final, el otro prepara el comienzo. Aprender a distinguir entre ambos es la diferencia entre rendirse demasiado pronto y resistir hasta el amanecer. Porque justo antes de que Dios haga algo grande, siempre hay un momento donde parece que no hace nada. Es el silencio que precedió la creación, la calma antes de la resurrección, la quietud previa al milagro. Y muchos renuncian en ese preciso instante, sin saber que estaban a un paso de ver lo que tanto esperaron. Estarás entre los que abandonan en la última curva antes de la meta, o entre los que resisten hasta ver la gloria revelada. Ellen G. de White enseña que los momentos de mayor oscuridad son justo antes del amanecer espiritual y que Dios prueba la fe cuando está a punto de recompensarla. Lo que ella comprendió es que el enemigo intensifica los ataques no porque esté ganando, sino porque sabe que está perdiendo, y su última estrategia es hacerte creer que ya no hay esperanza. Pero si aprendes a leer las señales espirituales, verás que la desesperación del infierno es proporcional a la proximidad de tu victoria. Cuando todo parece derrumbarse al mismo tiempo, no es colapso, es reorganización divina moviendo piezas para acomodar lo nuevo que no cabía en lo viejo. Porque Dios no pone vino nuevo en odres viejos, no coloca unción fresca sobre estructuras podridas, no edifica el futuro sobre cimientos del pasado. Primero tiene que derribar, desarmar, vaciar, limpiar. Y ese proceso duele porque te obliga a soltar incluso lo bueno para recibir lo excelente, a renunciar a lo cómodo para alcanzar lo glorioso, a morir a tu versión anterior para resucitar en la identidad que Él siempre tuvo en mente. Y justo cuando termina la demolición y solo quedan escombros, ahí es cuando Él comienza a construir lo que los ojos nunca vieron ni los oídos oyeron. No escapes ahora, respira y continúa. Hay una diferencia entre el desierto de disciplina y el desierto de transición. En el primero, Dios está corrigiendo algo en ti. En el segundo, está posicionándote para algo nuevo. Y la señal que distingue uno del otro es la paz inexplicable que llega sin que las circunstancias hayan cambiado. Si en medio del caos sentiste una calma sobrenatural, si en medio de la tormenta tu corazón dejó de temblar, si en medio de la incertidumbre una certeza profunda te invadió, eso no es resignación. Es confirmación del Espíritu Santo de que ya pasaste la prueba y ahora viene la recompensa. ¿En qué punto tu paz dejó de depender de respuestas y se convirtió en evidencia de que Dios tiene todo bajo control? La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas, pero no dice que repara las viejas. Hay una diferencia brutal entre restauración y resurrección. La restauración intenta arreglar lo roto. La resurrección mata lo viejo y levanta algo completamente nuevo. Y lo que Dios está haciendo en tu vida no es cirugía estética sobre tu pasado. Es resurrección total que deja atrás incluso tu propia identidad anterior. No estás volviendo a ser quien eras. Estás convirtiéndote en quien siempre debiste ser, pero que el mundo te impidió ver. ¿Qué pasaría si lo que llamaste pérdida fue en realidad liberación de una versión de ti que ya cumplió su propósito y necesitaba morir? Ellen G. de White destaca que Dios transforma el carácter a través del servicio humilde y la dependencia total en Cristo. Lo que ella vio es que el nuevo lugar al que Dios te lleva no es un destino físico, sino una dimensión espiritual donde vives en autoridad, aunque todo alrededor siga igual. Porque el verdadero cambio no es externo, es interno.
No es cambiar de lugar, es cambiar de manera de ver el lugar. No es conseguir cosas nuevas, es convertirte en alguien nuevo que ya no necesita las cosas para sentirse completo. Y ahí está el secreto que pocos entienden. Dios no te lleva a un lugar nuevo para darte lo que te falta. Te lleva para mostrarte que Él es todo lo que necesitas. Porque mientras dependas de circunstancias para ser feliz, serás esclavo de lo externo. Pero cuando aprendes a tener paz en Él, aunque nada cambie, entonces sí estás listo para recibir todo, sin que nada te domine. El nuevo lugar es un estado del alma antes de ser una dirección en el mapa. Y solo llegas ahí cuando Cristo deja de ser parte de tu vida y se convierte en el centro absoluto de tu existencia. Escucha con el corazón, no solo con la mente. ¿Recuerdas esa promesa que Dios te dio hace años? Esa que parecía clara pero que el tiempo convirtió en enigma. Tal vez no se cumplió como esperabas porque lo que pediste era demasiado pequeño comparado con lo que Él tenía planeado. Tal vez oraste por sanidad y Él decidió darte resurrección. Tal vez pediste trabajo y Él preparó un ministerio. Tal vez pediste restauración de relaciones y Él diseñó conexiones divinas que ni siquiera imaginabas. El problema no fue que Dios no escuchó. El problema fue que tú interpretaste la promesa desde tu limitación y Él la cumplirá desde su infinitud. Si Dios excede tus expectativas, ¿estás dispuesto a soltar tu interpretación de la promesa para recibir la versión divina que siempre fue más grande que tu entendimiento? Existe un momento sagrado que casi nadie reconoce. Es cuando el dolor deja de ser protagonista y se convierte en maestro silencioso. Ya no gritas preguntando por qué. Empiezas a susurrar ¿para qué? Ya no exiges respuestas. Empiezas a buscar propósito. Y ese cambio de perspectiva no es conformismo. Es madurez espiritual que transforma víctimas en vencedores, sobrevivientes en testimonios, heridas en mensajes de esperanza para otros que vienen detrás. ¿Cuándo dejaste de maldecir el desierto y empezaste a recoger las lecciones que solo el desierto puede enseñar? Elena G. de White afirma que el sufrimiento consagrado forma embajadores del cielo, no mendigos religiosos. Lo que ella entendió es que Dios no desperdicia el dolor, lo convierte en plataforma. No ignora tus lágrimas, las guarda en su redoma y las transforma en testimonio que liberará multitudes. Porque tu dolor no fue solo para ti, fue para todos los que vendrán después preguntándose si hay esperanza al otro lado del valle. Y cuando tú les digas, sí, yo lo crucé, tu historia se convertirá en puente que ellos usarán para no rendirse. Ahí está el propósito oculto de tu sufrimiento. No eras solo tú aprendiendo a confiar, eras tú convirtiéndote en prueba viviente de que Dios no abandona. Cada noche que resististe fue una clase que darás sin palabras. Cada lágrima que secaste fue una lección de fe que compartirás sin predicar. Cada batalla que ganaste de rodillas será el manual de guerra espiritual que otros leerán al verte en pie. No estabas solo sobreviviendo. Estabas escribiendo un libro con tu vida que otros leerán cuando tú ya estés en el nuevo lugar. Respira hondo. Vuelve aquí si es necesario. Mira hacia atrás por última vez. Todos esos momentos donde creíste que Dios te había olvidado. Todos esos días donde la fe se sentía como mentira. Todas esas noches donde la esperanza parecía cruel ilusión. Ahora los ves con otros ojos. No fueron abandono, fueron forja. No fueron castigo. Fueron preparación, no fueron desperdicio de tiempo, fueron inversión eterna. Y cada segundo de dolor valió la pena porque te convirtió en alguien que el mundo necesita. Alguien que sabe de dónde Dios lo sacó y por eso camina con humildad. Alguien que conoce el valle y por eso no juzga a quien aún está en él. Alguien que vio la mano de Dios en medio de la tormenta y por eso ya nunca dudará en la siguiente. Cuando finalmente llegues al nuevo lugar que Dios preparó, ¿llevarás las lecciones del desierto o solo las quejas del viaje? Pero hay algo más, algo que aún no te he dicho y que cambia todo. Porque el nuevo lugar al que Dios te lleva no es el final del camino. Es el comienzo de un capítulo que redefine todo lo anterior. No es un destino donde finalmente descansas de la lucha. Es una plataforma desde donde empiezas una misión que siempre estuvo escrita en tu ADN espiritual. Y todo lo que pasaste hasta hoy no fue preparación para llegar ahí y sentarte.
Fue entrenamiento para llegar ahí y levantarte con autoridad que solo el desierto puede darte. Te diste cuenta de que tu historia nunca fue solo sobre tu sanidad, sino sobre cuántos sanarán al escuchar cómo Dios te sanó. Elena G. de White nos recuerda que cada experiencia con Dios nos capacita para servir a otros en su nombre, y que la verdadera grandeza se mide por cuántos se levantaron porque tú no te caíste. Lo que ella vio con claridad profética es que Dios no salva solo para salvar, salva para enviar. No restaura solo para restaurar, restaura para multiplicar. No libera solo para liberar, libera para que tú liberes. Y el nuevo lugar no es tu premio final, es tu nueva responsabilidad. El territorio donde dejarás huellas que otros seguirán cuando tú ya no estés. Porque Dios no invirtió todo este tiempo transformándote solo para que vivas cómodo. Te forjó para que seas voz en el desierto ajeno, luz en la oscuridad de otros, ancla en la tormenta de los que vienen detrás. El sufrimiento que hoy termina no significa que ya no habrá desafíos. Significa que ahora enfrentarás desafíos más grandes con una fe más profunda, con una autoridad más sólida, con una unción más pesada. Y esa unción no es para ti, es para los que Dios pondrá en tu camino cuando tú ya estés firme en el lugar que Él preparó. No pases por alto este punto. Esto define todo. Ahora mismo, mientras lees esto, hay decisiones que debes tomar. Decisiones sobre qué llevarás al nuevo lugar y qué dejarás morir en el viejo. Porque no puedes cruzar el Jordán cargando Egipto. No puedes entrar a la tierra prometida con mentalidad de esclavo. No puedes ocupar el palacio con ropa de fugitivo. Dios te está dando una última oportunidad de soltar, de perdonar, de cerrar ciclos, de renunciar a rencores, de dejar ir relaciones muertas que solo cargas por costumbre. Porque del otro lado del río hay un lugar con tu nombre, pero ese lugar no tiene espacio para el pasado que te ancla. Y aquí viene lo más importante, lo que conecta todo y que revelaré completamente en el cierre final. El nuevo lugar al que Dios te lleva ya está listo, pero hay un último paso que solo tú puedes dar, una última puerta que solo tú puedes cruzar. Y en el encierro te mostraré cuál es esa puerta y cómo saber con certeza que es tiempo de cruzarla sin miedo, sin duda, sin mirar atrás. Lo que comenzó como pregunta sin respuesta ahora late como certeza silenciosa. Recorriste cada centímetro de este camino no para entender con la mente, sino para sentir en el espíritu que nada de lo vivido fue en vano. Cada lágrima sembró, cada silencio forjó. Cada noche oscura fue antesala de un amanecer que no necesita anunciarse, porque ya habita en tu pecho. El sufrimiento no terminó porque las circunstancias cambiaron. Terminó porque tú ya no eres el mismo que entró al desierto. Y eso es resurrección. Piensa en el río que corre sin prisa hacia el mar. No conoce el mapa, no discute con las piedras, no se detiene ante los valles profundos. Simplemente fluye, confiando en que la gravedad lo lleva exactamente donde debe estar. Así es la vida consagrada. No es ausencia de movimiento. Es movimiento nacido de una paz que no exige saber cada paso antes de darlo. El nuevo lugar al que Dios te lleva no está en un punto geográfico. Está en esa quietud interior donde finalmente sueltas el control y dejas que Él sea Dios sin tu permiso, sin tu supervisión, sin tu ansiedad disfrazada de fe. Y aquí está la verdad que atraviesa todo. Dios no cierra puertas para castigarte. Las cierra para salvarte de caminos que lucían como destino, pero que en realidad eran desvío. ¿Y si el silencio que tanto temiste era en realidad la voz más clara que Dios te ha hablado? ¿Y si la espera que llamaste injusta fue el tiempo exacto en que Él alineaba todo lo que tus ojos no podían ver? ¿Y si el nuevo lugar ya estaba listo desde siempre? Pero eras tú quien necesitaba ser reconstruido antes de cruzar la puerta. No todas las respuestas llegan con palabras. Algunas llegan como una paz inexplicable que invade el pecho y te dice, sin decir nada, que ya es tiempo. La fe no se mide por cuánto entiendes, sino por cuánto confías cuando no entiendes nada. Y tú ya lo hiciste. Llegaste hasta aquí. Eso cuenta más de lo que imaginas. Si algo en este mensaje resonó en lo profundo, si sentiste que estas palabras fueron enviadas exactamente para este momento de tu vida, no lo guardes.
Compártelo con alguien que también necesita saber que su historia no termina en el valle. Suscríbete porque lo que viene en este canal no es motivación vacía, es revelación que transforma destinos. Y ahora ve en paz. El nuevo lugar ya tiene tu nombre escrito en la puerta, y Dios mismo te espera del otro lado.